Soy médico internista para quienes no me conocen. Trabajo en el Hospital Loaiza y con los años ha ido cambiando el título, pero básicamente mi idea ha sido no que salgan expertos en 1 hora o 2 horas de una sesión conmigo o recetando fármacos, es imposible, ¿no? Siquiera terminando la carrera, por diferentes razones, ¿no? Pero espero yo que después de esta sesión al menos la mayoría de ustedes se les prenda la curiosidad, ¿no? De si no se lo inculcan en estos 2 años, en todas las rotaciones que tienen, por lo menos por su cuenta pueden ir desarrollando esto, ¿no? Porque lo que dicen que esto lo aprenden en externo internado en realidad no es tan cierto, ¿no? Esta es la agenda para hoy. Básicamente son casos, los cuales vamos a ir discutiendo. Son 4 puntuales. El primero lo voy a desarrollar yo, básicamente, pero ya nosotros sí les voy a pedir su opinión. No tanto por chat, si lo pueden escribir también, sino por votaciones. Y después de cada caso voy a así enfatizar algunos mensajes. Espero que se lleven de esta discusión de casos. El primer caso es una mujer joven de 36 años sin antecedentes. La fecha es tal cual ahí en la consulta, pero a pesar que yo antes de pandemia tenía ciertos prejuicios, ¿no? Con las consultas virtuales, ya obviamente la pandemia nos cambió a todos el pensamiento, ¿no? Y esta es una paciente que atendí, entre comillas, pongo entre comillas porque van a ver por qué, virtualmente. ¿Y por qué no fue, digamos, virtualmente? Porque la mayoría de atenciones por consulta virtual, yo no he hecho mucho, pero sí he hecho algunas, es por Zoom, pero en este caso ha sido todo enteramente por correo electrónico, ¿no? Y es una paciente que me escribió, pero a raíz de un video que vio en el canal, ¿no? El canal que tengo, que alguno lo ha visto, y básicamente era por un caso de infección urinaria, ¿no? Había visto el caso de una charla que hice sobre infección por E. coli y fue a un médico de donde vive, le diagnosticó infección urinaria, pero le llamó la atención que le haya indicado inyecciones de gentamicina, ¿no? E incluso le dijo que si no mejoraba, le tenía que recetar carbapenems, en caso de última opción, ¿no? Como lo escribe ahí, tal cual como pueden leer, ¿no? Y ella inclusive menciona, ¿no? Que no tenía dolor de espalda, dolor lumbar o fiebre, ¿no? Que yo menciono en esa charla. Y la pregunta puntual dice, ¿no? Tu duda es sobre la dosis de fosfomicina. Entiende que una sola toma, en casos no complicados, es suficiente, ¿no? Y me pregunta si en E. coli tiene el mismo efecto. Este es el video que ella vio, ¿no? Y ojo, ¿no? Esta paciente es de México. Eso me sorprendió también, ¿no? Este es el cultivo que me mandó. Es similar a los que vemos acá, ¿no? Ahí está la fecha, se lo hizo 5 días antes, el 10 de junio. Sale colible, como ven ahí, resistente a varios antibióticos, ¿no? Susceptible a artapenem, meropenem, intermedio a micacina, sensible a gentamicina, resistente, como acá vemos también en Perú, resistente a cipro, nofloxacino, y sensible a fosfomicina y nitrofurantoína, ¿no? Acá en los cultivos que he visto, al menos en el Hospital Loaiza, no dosan fosfomicina, pero sí dosan nitrofurantoína. Acá nuevamente los casos que yo veo en el Loaiza, la E. coli sale resistente a cotrimoxazol, ¿no? O bueno, ahí en México le sale sensible a cotrimoxazol. Entonces yo le respondo, ¿no? Pongo el nombre porque no es identificable solo con el nombre, ¿no? Elimino sí los demás datos. Ella me autorizó usar su caso para docencia, ¿no? Le digo igual, ¿no? Que es la primera vez que me consulta, pero lo puedo hacer igual porque alguna vez alguien me escribió también por los comentarios de YouTube, ¿no? Entonces le digo, ¿no? Que hay que aclarar el tema de disuria, porque sea para personas, sea para pacientes y muchos médicos y estudiantes de medicina en general, residentes, cualquier ardor pararenal lo toman como infección urinaria de frente, ¿no? Entonces le aclaro que en una cistitis verdadera no solamente hay disuria o dolor para orinar, sino también hay dolor suprapúbico, hay urgencia, hay también orinas frecuentes, polaquiuria, etcétera, ¿no? Y también le menciono, ¿no? En términos simples, que porque ocurre eso porque la vejiga está inflamada, ¿no? Después vamos a ver los términos en los cuales puede, o las otras causas que puedan haber disuria, ¿no? A ver, para ser médicos en general,
tenemos que tomar decisiones. La mayoría de decisiones las tenemos que tomar con síntomas y signos. Pero en los últimos años, incluso antes de la pandemia, lamentablemente, la mayoría de médicos, residentes, estudiantes, se están acostumbrando a tomar decisiones o esperar a tomar decisiones con exámenes auxiliares. Y eso no debe ser necesariamente así en todos los casos. Esto es de una revisión, la pueden buscar, está libre en internet. Solo pongo este cuadro que es, a grandes rasgos, el proceso de diagnóstico o la toma de decisiones que tenemos que tener los médicos, ¿no? 0% es que obviamente no tienen la enfermedad, ¿no? Y 100% es que el paciente tiene la enfermedad, pero es raro, o sea, que desde el inicio, solo con síntomas y signos, tengamos una certeza al 100% de que alguien tiene el diagnóstico de algo, ¿no? Y también, ojo, salvo que el paciente esté asintomático, pues no vamos a ver a un paciente asintomático, ¿no? En un hospital o en una posta, ¿no? Realmente los pacientes que van al hospital no van asintomáticos, van por una molestia. Y a pesar que les digan, y eso también aprovecho este tema para decirles a ustedes que ya habrán atendido en posta o van a hacerlo y van a seguirlo haciendo y en el segundo también, es que muchos pacientes llegan diciéndoles, o sea, cuando ustedes les preguntan, ¿no? ¿Por qué viene a consulta? Y les dicen, doctor, vengo a hacerme un chequeo médico. Y la mayoría de médicos asumen que no tienen síntomas, y recalco la palabra asumen. Entonces, al menos en el hospital, ¿no? Para que tengas una cita en el OAISA no es el mismo día generalmente, ¿no? Tienes que esperar. Entonces, nadie que no tiene molestia va a hacerse un chequeo médico al Loaiza. Bueno, algunos sí porque quieren aprovechar el CIS, ¿no? Pero la mayoría no, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunto, ya, a ver, pero no tiene ninguna molestia entonces. No, sí, doctor, me duele 3 meses la cabeza. No, entonces sí tiene un problema, ¿no? Solo que si yo no le pregunto eso y asumo que no tiene síntomas, voy a irme a cualquier lado, le voy a pedir exámenes para descartar que cosas que no dan síntomas, ¿no? Colesterol, diabetes, etcétera, ¿no? Pero no debe ser así, ¿no? Entonces, esto es obviamente en un caso de un paciente que tiene algún síntoma o sí, ¿no? Entonces, si yo voy juntando síntomas, voy aumentando la probabilidad del diagnóstico, puedo pasar este umbral y ya de tomar decisiones de iniciar terapia, pero la mayoría puede quedar, perdón, en esta incertidumbre, en este porcentaje, a mitad de camino. Entonces ahí tengo que, digamos que usar un examen auxiliar adicional, pero ojo, dirigido al problema, ¿no? No es que también ha pasado, y no sé si lo habrán escuchado en sus rotaciones, o eso lo van a ver en emergencia básicamente, ¿no? Que hay que pedirle todo por si acaso, o hay que pedirle los basales. No, así no debe funcionar la medicina, por lo que vamos a hablar más adelante. Y esto lo deben haber escuchado porque siempre que hago esta pregunta sí saben responder, pero se quedan en la teoría, ¿no? No lo aplican. El clásico speech de la definición de sensibilidad-especificidad, ¿no? Estoy poniendo acá dos ejemplos al azar, ¿no? De un examen que tiene sensibilidad 80% y especificidad 70%. ¿Qué significa eso? Que el 80% de pacientes que tienen una enfermedad la prueba sale positiva, sería un verdadero positivo. Y por el otro lado, que significa que 70 personas de 100 que no tienen la enfermedad, la prueba sale negativa, los llamados verdaderos negativos. Pero esto no debe quedar ahí nomás, pero la mayoría se queda ahí y no lo aplica para involucrarlos más. Es una pregunta simple para ver cómo marcan. Si conocen este instrumento, lo han usado alguna vez. A ver, son 77 conectados. Por lo menos que voten la mitad, ¿no? Y ojo, les adelanto que yo tampoco conocía esto en la universidad, menos en la residencia, lo he aprendido ya de asistente, ¿no? Y justo para enseñar sobre este tema, ¿no? No ahora, no este mes, no, sino antes. No han votado todos, han votado el 80%. Este es el instrumento y la mayoría de ustedes dicen que 38% lo ha usado una vez, pero no con pacientes, o sea, como un ejercicio. Pero solo 38%. Hay 30% de personas que no lo han usado. Hay, bueno, 29% de personas que saben cómo se llama y dos personas han marcado que han visto usarla en a un médico con algún paciente. Rápidamente, ¿no? ¿Cómo se llama este instrumento? Lo pueden escribir por el chat.
alguien, uno al menos. A ver, Henry dice Fagan plots. Bueno, yo lo conozco como nomograma de Fagan, ¿no? Efectivamente. Los que no la usaron o no la conocen, vamos a usarlo en un momento con el caso y en la realidad, ¿no? Porque en la teoría también se puede ir, ¿no? Los conceptos. A ver, volvamos a esta tabla. Ya hablamos, lo mismo ejemplo, ¿no? Ningún examen, ninguna prueba, ningún hallazgo en medicina tiene 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Lamentablemente se toma así, ¿no? Sale una prueba negativa, el paciente tiene fiebre, dolor de garganta, rinorrea, 2020, y la prueba COVID sale negativa y dicen, no, no tiene COVID. ¿Por qué? Porque la prueba sale negativa. Ha pasado en el hospital. Y no, bueno, les hablo de Loaiza, no sé de otros, ¿no? Solo por darle un ejemplo que espero sí deben conocer todos, ¿no? Quizá no hayan visto un paciente con neumonía COVID severa, pero de hecho que todos hemos tenido COVID en algún momento. No sé si todos habrán hecho la prueba también en algún momento. Entonces, no, o sea, esa prueba depende en cuánto tiempo se tomó, si se tomó bien. A veces pacientes que tenían 90% de pulmones comprometidos, la prueba salía negativa, el PCR salía negativo. Entonces eso no descartaba la enfermedad. Pero algunos médicos sí decidían, no, no tiene, la prueba negativa no tiene COVID, vaya paviano COVID, ¿no? Y no es así, ¿no? Y esto puede ser aplicable para cualquier otra enfermedad y cualquier otro examen negativo. Y eso se llama un falso negativo, que para mí debería, o sea, teniendo en cuenta una enfermedad tan severa, por ponerles ejemplo, pero puede ser cualquier otra enfermedad, ¿no? Cualquier otro tipo de infección, ¿no? Que la prueba sale negativa, pero el paciente tiene los síntomas, tiene la clínica. Eso se llama falso negativo. Es importante y va a depender mucho de la sensibilidad. Acá estoy poniendo 80-20, pero póngase que la sensibilidad de esa prueba o de ese síntoma o de ese hallazgo es 40, 50, 30, menos, la tasa de falso negativo va a ser mayor, como para yo tomar la decisión de descartar la enfermedad solo por esa prueba. Pero también pasa lo otro, ¿no? Con la especificidad. Ya, 70% de verdaderos negativos, pero el 30% pueden ser falsos positivos, tomando un ejemplo ya dirigido al tema de la infección urinaria, ¿no? Entonces, un paciente que no tiene síntomas o tiene síntomas de otro tipo, pero le toman innecesariamente un examen de orina y sale positivo, o donde tiene fiebre pero tiene tos, ¿para qué le toma un examen de orina? O dolor abdominal en epigastrio o en hipocondrio hecho, ¿para qué le toma un examen de orina? Pero sí le toman un examen de orina. Entonces, lo hospitalizan como infección urinaria o sepsis urinaria, al final era apendicitis, colangitis, el extremo que he visto. Sí, abscesos también, ¿no? Abscesos abdominales, absceso del psoas. ¿Por qué? Por tomar un examen de orina que no estaba indicado, ¿no? Entonces, eso se llama falso positivo, ¿no? Entonces, eso también tiene que tomar en cuenta para analizar exámenes auxiliares. Esta es una razón para no solamente o no centrar todos sus diagnósticos en los exámenes auxiliares. Peor aún si no conocen la sensibilidad y especificidad de ese examen auxiliar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es más, digamos, útil que la sensibilidad y especificidad o solamente decir que es positivo o negativo un examen? En esto de las pruebas diagnósticas es los likelihood ratios o algunos lo llaman razones de verosimilitud, que son positivo o negativo, ¿no? Y a grandes rasgos es una razón, un número. Divide la probabilidad que un individuo con la enfermedad tenga una prueba positiva o tenga el resultado de la prueba, acá puede ser negativo o positivo, ¿no? Y lo dividen entre la probabilidad en la que un individuo sin la enfermedad tenga el resultado de la prueba, ¿no? Acá le ponen positivo o negativo. Y no es tan difícil calcular, es simplemente en el likelihood positivo son los positivos entre uno menos la especificidad, ¿no? Que es, como ya vieron acá, uno menos especificidad sería esto, ¿no? Y el likelihood ratio negativo es uno menos la sensibilidad entre la especificidad, ¿no? O sea, los falsos negativos entre los verdaderos negativos. Entonces, el likelihood ratio positivo, mientras mayor sea, quiere decir que, o sea, va a haber más casos verdaderos positivos y va a haber mucho menos casos falsos positivos. Entonces, este valor, mientras ya eso está determinado, si es más de 10, es bastante útil. Y en el likelihood ratio negativo es
Y mientras más bajo sea, va a ser mejor. O sea, mientras haya más verdaderos negativos, el valor va a ser mucho menor y se dice que el valor ideal es menos de 0.1 o 0.2, ¿no? ¿Y cómo aplicar esto, que parece etéreo? No es tan difícil. Obviamente para eso tienen que buscar, saber los valores de sensibilidad, especificidad, y es hasta ya te dan el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo, ¿no? Y esto es por infección urinaria nada más, no complicada en mujeres. Yo he conseguido una bibliografía del 2018, pero o hay, perdón, más estudios. También para grupos etarios, para pediatría, para adultos mayores, ¿no? En este caso es para mujeres estándar, ¿no? Entonces, solo con disuria, miren, ¿no? La sensibilidad o los verdaderos positivos son 80%, pero esto quiere decir que hay un 20% de falsos negativos. Pero para mí, y no para mí, ¿no? O sea, miren el valor de la especificidad, es 38%. ¿Qué significa esto? Que solamente tener ardor para orinar puede ser un falso positivo en 62% de casos. O sea, ¿qué significa? Que el paciente no tiene infección urinaria. ¿Y por qué? Pues la ardor para orinar no solamente es un problema de vejiga, pero si juntan síntomas, ¿no? Disuria, frecuencia urinaria, que es la polaquiuria, y el paciente no tiene flujo vaginal, el likelihood ratio, miren, es de 25. Pero ojo, acá también es lo que interesa de los negativos importantes de una historia clínica. Si el paciente no tiene flujo vaginal, no se los va a decir, pues, espontáneamente, se los puede decir, y eso, a veces no se los dicen por vergüenza. Si ustedes no lo preguntan, no se lo va a decir. Pero si no le preguntan si tiene flujo vaginal, el paciente tiene flujo vaginal, lo más probable es que tenga vaginitis, no que tenga infección urinaria o que tenga cistitis. Pero si no tiene flujo vaginal, lo pueden juntar con la disuria polaquiuria y el likelihood ratio positivo va a aumentar. O sea, les va a dar un poco más de certeza que el paciente sí puede tener una cistitis aguda. O sea, no solamente quedarse con disuria, que la mayoría, pues sí, puede ser de estudiantes para arriba, ¿no? No solamente estudiantes de medicina, médicos, residentes, se quedan ahí, ¿no? Y miren, ya para ganar tiempo ahí, el aire jolito positivo de fiebre y negativo de fiebre no es tan alto porque es un solo síntoma, ¿no? Puede ser tanto para uno como para otro diagnóstico. Ahora sí, vamos a usar, y esto es como ejemplo, estos valores. Vamos a comenzar al azar nuevamente, no de la paciente. Si disuria tiene una sensibilidad de 80%, comenzamos acá, yo puedo decir que tiene infección urinaria. Sí, quizá porque tiene 80% de probabilidad, pero ojo, tiene 62% de probabilidad que sea falso positivo. Entonces tengo que juntar otro síntoma, otro hallazgo para yo aumentarme la certeza. Entonces vamos a usar la polaquiuria. ¿Cuánto tiene el likelihood ratio positivo? 1.1, es bajo, pero vamos a tomarlo, ¿no? Entonces, si yo junto 1.1 acá, ¿a qué llega? A 80, o sea, no cambia nada. La probabilidad post-test, porque si lo ven abajo, esto es probabilidad pre-test, este es el likelihood ratio y esta es la probabilidad post-test. Esto es ya para hacer yo el diagnóstico, ¿no? Y dar el tratamiento. Entonces, con 80%, o sea, igual, no cambió nada. Yo confirmo la cistitis, doy el antibiótico. Ahora, el likelihood ratio negativo, 0.6. 70%, me lo baja 70%. Yo descarto el diagnóstico, no doy antibiótico. No deben quedarse solo con disuripoliaquiuria necesariamente. Ahora, esta bibliografía lo divide en tres, digamos, partes casi iguales, ¿no? Pero en realidad no debe ser así, ¿no? No es que acá es 30% ni acá es 75%, ¿no? Yo no he encontrado, digámoslo así, una bibliografía que te diga, ¿no? A partir de este porcentaje tú descartas la enfermedad o a partir de este porcentaje tú confirmas la enfermedad, pero va a depender mucho de la severidad de la enfermedad. Yo no voy a esperar a dar tratamiento a alguien que viene con sospecha de shock séptico, ¿no? No voy a esperar el orguldivo, el hemograma, ¿no? Tengo que iniciar antibióticos con cierta certeza, ¿no? De que puede ser un tipo de infección, porque no es que le voy a dar meropenem en banco a todos, sí, voy a mejorar algunos, pero voy a generar resistencia, si es simplemente una neumonía adquirida en la comunidad o una pelonefritis por E. coli sensible. No debería usar de frente meropenem en banco, aunque el paciente vaya a mejorar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no indique antibióticos, ¿no? Ahora, si es una enfermedad ya
una cistitis aguda o de algo crónico, puedo esperar a pedir exámenes auxiliares, etcétera, para aumentar más mi probabilidad diagnóstica. Y hacia abajo, ¿no? Menos del 10% podría aceptarse, pero ojo, esto es, o cambio, vuelvo a esto es con una sola prueba, pongamos, ¿no? Con la misma prueba del COVID. Si es que yo le pedía un test de antígeno y salía negativo, no me descartaba la enfermedad, y mi probabilidad, quién sabe, bajaba un poquito, pero si yo tengo sospecha todavía, tengo que pedir un PCR para COVID. No es que descarto ahí el problema si tengo sospecha todavía. Y si la prueba sale positiva, ya confirmo el diagnóstico. No es que me quedo ya, ponte 10% de probabilidad post-test, pero ahí me quedo. No, no debe ser así. Ojo, también pasa o puede pasar en un caso de infarto agudo de miocardio. Ya, tiene un dolor precordial. Ya, mi probabilidad, el EKG no es concluyente, mi probabilidad con las primeras enzimas es negativa, pero no lo descarto al 0%, todavía tiene dolor torácico. Entonces, ¿qué hago ahí? Pido otra prueba, ¿no? No es que lo doy de alta. Tengo que pedir otra prueba y si la prueba sale positivo, confirmo el diagnóstico, ¿no? Entonces, así también deben hacer, pero no es que mira, tengo la prueba y sale negativo y le doy de alta, ¿no? Que también ha pasado, varios pacientes con infarto que han tenido que regresar, ¿no? Quién sabe si alguno no regresó, porque ya se quedó en su casa y falleció, ¿no? Solo porque descartaron, entre comillas, el infarto con una troponina, ¿no? O con un solo valor de troponina. Ok, volvamos al caso. Este es el examen de orina de la paciente, en el cual, miren, ¿no? Tiene leucocitos 0,5 por campo, nitritos positivo y bacterias abundantes, ¿no? O sea, por acá es positivo, pero esto es normal, ¿no? Llama la atención. Pero el cultivo sale positivo. Y también existe sensibilidad y especificidad de los hallazgos en el examen de orina, pero miren la variación, ¿no? Los nitritos positivos no tienen mucha sensibilidad, pero sí tienen una buena especificidad, hasta 98%. La piuria, que es la leucocitura con la que todos toman decisiones para decir infección urinaria o no, la sensibilidad tiene falsos negativos también, ¿no? Unos 32% de falsos negativos, solo 68% de sensibilidad, y la especificidad tampoco es alta, 88%. O sea, quiere decir que hay falsos positivos también, un 12%. Bacteriuria también, la sensibilidad no es alta. La especificidad sí, pero nuevamente acá ven que es no, nada es 100%. Entonces, el alihorrito positivo sí es alto, el alihorrito negativo es bajo, les puede ayudar. Encontrar bacterias en el examen de orina, ojo, esto es un examen completo de orina, nada más, ¿no? En el cual ven leucocitos, bacterias y nitritos o esterasa leucocitaria que tiene más sensibilidad que nitritos, pero pocos, o al menos en Loaiza no informan eso, ¿no? Pero igual la especificidad tampoco es muy alta, ¿no? Entonces ahora ya no les pongo el ejemplo de alguien con síntomas o de probabilidad que tenga infección urinaria, sino les pongo un paciente asintomático, que tendría una probabilidad de cero, pues, ¿no? Casi 0%. Pongámosle 0,1. Entonces, si usamos leucocituria con la Jorreito positivo en 5,6, le sale una probabilidad post-test de 0,6. O sea, de 0,1 a 0,6 me aumenta, ¿no? ¿Con eso doy antibiótico? No, pero lamentablemente varios médicos o residentes dan tratamiento, dan antibiótico, ¿no? Tratar un papel, ¿no? El paciente no tiene molestias urinarias siquiera, pero como el examen de orina salió positivo, le dan tratamiento. Obviamente, si sale negativo, pues no, menos del 0,1%, ¿no? No tiene sentido pedirle un examen de orina a alguien que no tiene síntomas urinarios, ¿no? ¿Para qué? Porque salga negativo. No, más bien me expongo, o se exponen, o le exponen a que tenga un resultado falso positivo, ¿no? Acá es aplicable el tema de, no asintomático, no tiene nada, ¿no? Un paciente que va a emergencia por cualquier molestia, fiebre, ¿no? Pero no tiene molestias urinarias, no tiene dolor lumbar, no debo pedirle un examen de orina, no tiene náuseas, no tiene vómitos, tiene hasta síntomas respiratorios, ¿para qué pedirle un examen de orina? Con bacteriuria, con el alihorreto que salía bastante alto y un alihorreto negativo, ¿no? Nuevamente, el caso es alguien que no tiene o es asintomático en la parte urinaria. Puede tener fiebre, puede tener malestar general, pero por otra cosa, por otro foco. O sea, la probabilidad de tener infección urinaria no es
Salvo en adultos mayores, ¿no? Estamos hablando de pacientes jóvenes. En adulto mayor sí, el paciente puede estar simplemente con astenia y tener una pielonefritis, ¿no? Hablando de un paciente joven, adulto joven. Entonces, partimos de cero, miren, el Lively correcto positivo me aumenta a 4% nada más, ¿no? Solo de tener nuevamente, esto es solo con el examen de orina, bacteriuria. ¿Confirmo el diagnóstico con eso? No, pues, ¿no? Obviamente lo mismo que el caso anterior con Lively correcto negativo, descarto el diagnóstico, obviamente, ¿no? ¿Y por qué les pongo esto? ¿Por qué sale positivo? ¿Por qué sale falso positivo un examen de orina en cualquier lugar, cualquier hospital, cualquier clínica, inclusive en cualquier país? Este examen de orina que les voy a mostrar, o que les estoy mostrando, es de otro país, es de México. El examen de orina puede estar contaminado. Y lo primero, si nadie ha visto estos videos antes, cómo detectar o cómo saber que una muestra está contaminada, en mujeres, ojo, ¿no? Porque en varones es raro que una muestra de orina esté contaminada, porque directamente el varón lo puede dejar en el frasquito, aunque también he visto casos en que las técnicas toman la muestra de la bolsa de cuando un paciente tiene sonda, ¿no? Tanto en mujeres como hombres, obviamente eso va a salir contaminado, ¿no? Pero si ustedes no ven eso, van a creer que esa muestra ha sido bien tomada, ¿no? Entonces, lo que tienen que ver es células epiteliales. En la mujer se ven células epiteliales por la vagina, ¿no? Pero también puede haber células epiteliales por manipulación por la piel, las manos, etcétera, ¿no? Eso es contaminado y ahí van a haber bacterias, pues. Y ese recultivo va a crecer algo. Entonces no se puede analizar, no se debe analizar un examen de orina, o sea, para tomar decisiones en cuanto a diagnósticos y antibióticos, un examen de orinas contaminados. Si tengo todavía la sospecha, tengo que tomar otro examen. Ni modo, pues, ¿no? Pero bien tomado. Ok, entonces yo le respondo ya para volver al caso, ¿no? Porque su duda era en cuanto a usar fofumicina, ¿no? Y le recalco que el meropenem y antibióticos endovenosos como la gentamicina solo se indican cuando la infección es renal, ¿no? En la cual hay fiebre, vómitos y dolor lumbar, generalmente. Entonces le menciono, ¿no? Si con una dosis de 3 gramos no mejoran sus síntomas es porque tiene otra cosa, no es porque tiene un examen de orina y esos cultivos probablemente están contaminados, ¿no? Igual también debe, porque no lo hacen, les pregunto a los pacientes en hospitalización, que le han explicado a los internos, externos y residentes, ¿no? Los pacientes que realmente tienen infección urinaria, ¿no? En hospitalización. No saben, ¿no? Le tienen que decir al paciente todos los días, ¿no? A las mujeres, al menos que donde yo trabajo, ¿no? Tiene que tomar agua, no aguantarse la orina y miccionar después de tener relaciones, ¿no? Vaginales, ¿no? Y este es el examen de orina de la paciente. Miren abajo, células epiteliales abundantes. Entonces, esos serocultivos podrían salir positivos porque era una muestra contaminada, ¿no? Pero la resolución del caso es esta. En resumen, ¿no? Es una mujer de 36 años con un mes y medio de disuria, no era 2 días, 3 días, ¿no? Ardor y prurito vaginal también tenía. Y el cultivo salía positivo, ¿no? Entonces acá menciona, tomó la fosfomicina y mejoró, pero todavía tenía ardor para orinar, pero era en la parte vaginal, pero nadie le había preguntado, solo cuando yo se lo pregunté, no he puesto todos los correos, pues, ¿no? Porque si no tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, lo menciona acá, ¿no? Que eso haría pensar en otra patología. Entonces fue al ginecólogo y le recetaron fluconazol y con eso ya la paciente ha sentido mejoría en todos los aspectos, ¿no? Entonces, este es el resumen, digamos, a grandes rasgos de este primer caso, ¿no? Una mujer de 39 años con ardor para orinar, pero en realidad no era de un día, 2 días, una semana, era de más de un mes. Que no tenía lumbalgia, no tenía fiebre, no tenía urgencia, no tenía dolor pélvico, no tenía dolor hipogástrico, no tenía náuseas y vómitos, pero el cultivo salía positivo. No lo mencioné al inicio, pero la paciente había tomado nitrofurantoína, pero no había mejorado. Le indican gentamicina y luego carbapenem, pero ella no confiaba, pues, ¿no? No confiaba en eso. El examen de orina salía con abundantes células epiteliales. Entonces, lo diagnóstico en este caso, sí, era cistitis aguda por E. coli, pero también vaginitis candidiásica. La paciente mejoró ya la cistitis con fosfomicina, pero si seguía con gentamicina o con carbapenem, no es que iba a mejorar el ardor para orinar, que en realidad era un ardor vaginal, que mejoró solo con con probióticos vaginales, lactobacillus y fluconazol, una sola dosis, ¿no? Y se evitó usar carbapenems o aminoglicósidos, que al final no requería, ¿no? Porque tenía cistitis aguda, ya mejoró con fosfomicina, pero
no tenía por qué recibir carbapenems ni aminoglicosis. Entonces, estos son los mensajes, digamos, de este primer caso, que no lo sabían antes, pero que lo graben de acá, ¿no? La sensibilidad, no se lleven ese speech clásico teórico que todos repiten como robots, ¿no? Para mí lo más importante de la sensibilidad es lo contrario, los falsos negativos. Si eso es muy bajo, bien, ¿eh? Pero no deben quedarse ahí, también deben ver la especificidad. Pero de la especificidad, nuevamente, en un paciente enfermo no me interesa tanto los negativos, lo que me interesa son los falsos positivos, ¿no? Pero ya, independiente de la sensibilidad, especificidad, ustedes mismos pueden calcular el Alijo ratio. No te lo tienen que memorizar de lo que les he dicho acá, lo pueden buscar igual en la web, ¿no? Hasta ya calculados, ¿no? No hablaba de la fórmula. Entonces, un lag correcto positivo, bueno, es más de 10, 20, 30, 40, mejor. Un lag correcto negativo es menos, o 0.1 o menos. Y con toda esta información usar el nomograma de Fagan, para lo cual ustedes deben tener una probabilidad pretest, que es la que ustedes sacan con la historia clínica. O si no, con la sospecha clínica, con la prevalencia de tal infección en un hospital, en una comunidad, etcétera, en un país, ¿no? Y después de aplicar los likelihood ratios sacan una probabilidad post-test, ¿no? Pero ojo, no solamente el likelihood ratio de test diagnósticos, también el likelihood ratio, ya lo han visto, de síntomas y signos. Nuevamente, tener disuria no es 100% sensible ni 100% específico de tener ITU baja. Una disuria puede ser uretral simplemente, para lo cual el diagnóstico es uretritis. Las uretritis son una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, que se trata de otra forma, no se trata con meropenem. Puede ser vaginal, vaginitis infecciosa, candidiásica o bacteriana también, ¿no? O atrófica en adultas mayores, para lo cual ustedes tienen que preguntar si la paciente tiene sequedad vaginal o tiene dispareunia. Nuevamente, si no lo preguntan, estos temas relacionados al tema sexual todavía es un tabú en la mayoría de pacientes, ¿no? Entonces no se los va a decir espontáneamente. Salvo que sea su único problema tener descensos y abundantes y de mal olor, ¿no? Pero vaginitis atrófica es poco que obviamente sea espontáneamente dicho, ¿no? Tener en cuenta, buscar las células epiteliales en los exámenes de orina, porque de todas maneras van a salir positivos. Los antibióticos solamente deben indicarse en pacientes con infección, bueno, no comprobada con una prueba, sino infección comprobada con un cuadro clínico. Obviamente, si lo pueden comprobar más todavía con una prueba, mejor, pero nuevamente con una prueba que esté bien tomada, en este caso, en un examen de orina que esté bien tomado, no contaminado. Una cistitis aguda, hoy tu baja es polaquiuria, frecuencia también, tenesmo vesical, urgencia, dolor suprapúbico, no solamente disuria. Y si le pueden tener el plus en una mujer de preguntar por flujo vaginal o sequedad, agrego, sequedad vaginal, y no lo tiene, sí les puede aumentar la probabilidad de que haya el diagnóstico de una cistitis. A ver, acá pregunta Yeshua. ¿Por qué eligió fofomicina y no nitrofurantoína? No, esta paciente yo no la traté, ¿no? La trató el médico de México. A mí me consultó porque tenía duda sobre lo que le había dicho después, ¿no? Si con la fofomicina no mejoraba, que no mejoró porque seguía con el ardor vaginal, si tenía que iniciar con, que eso es lo que le había dicho el médico ya le había recetado fofomicina, pero a mí me consultaba si tenía que continuar con lo que le había dicho al médico que seguía meropenem o gentamicina. Eso es lo que me consultó y yo le dije que si no mejoraba con fofomicina toda o la disuria, que es lo que pasó, que tenía que verse por el ginecólogo, porque probablemente sea un problema de otro tipo, que en este caso fue vaginitis candidiática, ¿no? Puede ser que solamente necesitó fofomicina, ¿no? Pero no, o sea, en términos sencillos, y inclusive ella me pidió una consulta por cámara, pero yo le dije que no podía hacerlo porque yo no sé qué antibióticos se manejan allá, ¿no? Entonces, le podía ya dar el nombre genérico, pero preferí no hacerlo, ¿no? Y al final la paciente fue bien solo con esas recomendaciones, ¿no? Pero pongo ejemplo este caso porque, miren, también pasa, a mí me sorprendió cuando me consultó eso, pero lo he visto acá, y antes de 2024, y antes de pandemia también, ¿no? Gente que viene en un mes, en solidaridad, tratándose con muchos antibióticos, y al final solamente les hago una pregunta, señora, señorita, ¿tiene
flujo vaginal y me dicen, sí, doctor. ¿Cómo es? Blanquecino, como leche cortada. Y además me pica. Pero nadie me preguntó eso. Pasa, pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedan solo con la disuria, el examen de orina. Y el urcultivo, ¿no? Nada más. Tan simple y sencillo. Un mes, hacer esa pregunta no me toma más de un minuto, ¿no? En una consulta en el Hospital Baiza. ¿Para qué? O sea, tener que ir al Hospital Baiza para tratarse una vaginitis candidiásica, no debería ser, ¿no? Y luego dicen atención primaria, los de atención primaria, pero los diagnósticos son inadecuados, ¿no? Ok, vamos rápidamente al segundo caso o a los otros casos. Ya estos sí son pacientes de acá, o son casos de acá. Uno lo atendí yo directamente. Acá sí les voy a pedir su opinión o votación ya para que ustedes mismos elijan el tratamiento a utilizar. El caso A es puntual. Acá vamos a analizar solamente datos. Ya no vamos a usar el número de FAM. Espero que ustedes mismos lo practiquen más adelante o mentalmente quizá acá también en estos casos, ¿no? Entonces, consulta por fiebre de 7 días, el 26 de diciembre, ¿no? Después de Navidad, ¿no? En una posta. Entonces tiene este examen de orina y este urocultivo. Miren, el examen de orina es negativo, o sea, el examen químico es nitritos, es sangre, todo eso es negativo. Acá lo ponen, los que nunca han visto un análisis de orina de Loaiza es así. Acá sería nitritos negativo, ¿no? Y tiene leucocitos negativo y hematías negativo. Pero el urocultivo sale positivo para Klebsiella pneumoniae. Y BLE positivo, sensible a piperacillina tazobactam, ceftazidima bivactam, ceftolozano tazobactam, resistente a cefepime, resistente a astronam, sensible a carbapenems, sensible a micacina y a tegiciclina, ciprofloxacino intermedio. Entonces les pregunto, entonces, ojo, pueden responder, no sé, la vez pasada votaron 66, a ver cuántos votan ahora. Yeshua levantó la mano. Sí, tengo una pregunta. ¿El único síntoma que tienes es fiebre de 7 días? Acá vamos a tomar decisiones con esto. Solamente Sí, fiebre, nada más. solo esto. Ok. Porque es lo que dice el paciente y lo que se queja, ¿no? Acá han votado 45 menos y la mayoría ha dicho amicacina, 42%. Pero no es. De ahí sigue no doy antibiótico, de ahí sigue meropenem y de ahí sigue no sé, y de ahí cefuroxima y nitrofurantoína. A ver, es una paciente real, pero en este caso el único dato que había en la historia era fiebre, con la cual fue la paciente, ¿no? Obviamente la idea es, como les mencioné en el caso anterior, no es preguntar más cosas, efectivamente. Eso lo vamos a ver en los otros casos, que sí va a haber más información, sobre todo en el caso que yo tenía consulta. Entonces, acá lo que quiero ver es qué decisiones toman ustedes con la información, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir el examen de orina es negativo, ¿no? ¿Por qué dar antibiótico si el examen de orina es negativo, a pesar que el cultivo es negativo? A pesar que tiene fiebre, puede tener fiebre por otro tipo de infección, porque efectivamente es tener fiebre ya 7 días sugeriría una infección. Quizá tener fiebre 2 días y luego pasa, o sea, infección bacteriana me refiero, ¿no? Para decidir antibiótico. Salvo que sea COVID en el 2020, pero no, lo más probable es que sí es una infección bacteriana, no viral, ¿no? Pero igual necesito más información, quizá por eso algunos no han respondido, ¿no? Han dicho no sé también. Ok, ya este segundo caso hay más síntomas, hay un cuadro mayor, un cuadro clínico, se atendía en la emergencia de Loaiza el sábado 14 de diciembre, temprano en la mañana, 3 días de enfermedad, cefalea tipo opresiva, de intensidad 410, disuria, poliacuria, tenemos vesical y por eso acuden a emergencia, ¿no? No tienen antecedentes como ven acá. El examen físico tiene 36 de temperatura, presión estable, saturación normal, 70 cardíaca. Y el examen físico es normal, ¿no? Inclusive en abdomen ponen o recalcan no dolorosa la palpación. Y este es el examen de orina, ya para avanzar, ¿no? De ese mismo día a las 9 de la mañana, pero sale a las 11. Examen químico, nitritos negativo, leucocitos 6 a 8, celo de epiteliales escasas, miren, es adecuadamente tomado, matías 0 a 1 y no describen bacterias. Entonces les pregunto, en este caso,
qué tratamiento deciden indicar, ¿no? Lo que ustedes decidan de acuerdo a ese cuadro clínico, ¿no? Cuando hagan guardias el próximo año van a tener que tomar estas decisiones, ¿no? De dar tratamientos, pacientes no tan complicados, ¿no? Ojo, están en la emergencia, ustedes están en la emergencia teniendo al paciente. En ese escenario tienen que decidir qué hacer, ¿no? A ver, va 44-78. Vamos a parar ahí. Se han votado 51. Ya. Entonces, a ver, la mayoría, las 2/3 partes han votado por nitrofurantoína. De ahí sigue que necesitan el urocultivo. Claro, ¿no? De hecho que deben pedir urocultivo, pero eso va a demorar, ¿no? 5 días como para tomar una decisión. Ahí tienen que tomar decisión. Lo que podrían hacer, en todo caso, es dar un tratamiento y obviamente decirle al paciente que se va a reevaluar con el urocultivo, ¿no? Pero con esta información, sí, ¿no? Tiene disuria, polaquiuria, tenemos vesical, sí sugiere cistitis, a pesar de que no hay bacterias, a pesar que no tiene nitritos, a pesar que los leucocitos no son tan aumentados, pero la ceftriaxona generalmente es cuando tienes sospecha de pielonefritis, ¿no? Cuando por lo menos tienes fiebre o dolor lumbar, o si no puede tolerar la vía oral, sí, podrías elegir un inyectable, pero en este caso no hay náuseas ni vómitos. Sí, podría ser indicado la nitrofurantoína, aunque por ahí queda flotando el tema de la cefalea, ¿no? Porque tendría cefalea. Tensional, sí, podría ser, pero 3 días, juntarse con las dos cosas. Alguien me marcó dexametasona, metamizol y AINES. Bueno, el AINES puede ser para el dolor o la cefalea, ¿no? Pero hay sospecha de cistitis, ¿no? Entonces sí tiene que elegirse, decidir usar antibiótico o no. Y en la evaluación, de todas maneras, ¿no? Con el urocultivo. Podría ser la mejor decisión. A ver, yo no uso inteligencia artificial generalmente para tomar decisiones, aunque creo que los últimos meses o años se está usando más, ¿no? Hablo por médicos. La inteligencia artificial es buena, pero va a depender de qué información le das, ¿no? Tienes que saber hacer la pregunta, efectivamente, ¿no? Pero si yo le digo al paciente, el paciente tiene disuria, ¿qué hago? ¿Qué te va a decir la inteligencia artificial? Distinto que si le dices tiene disuria un mes, prurito vaginal, ardor vaginal, etcétera, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Pero eso lo va a hacer la inteligencia artificial, no, no lo tiene que hacer el médico. Pero hice el ejercicio, ¿no? Entonces le hice la misma pregunta que les he hecho a ustedes y qué tratamiento decidí indicar, ¿no? Y miren, eso es lo que sí, desde la primera vez que usé en el 2023 el Gemini, que me llamó la atención, ¿no? De la inteligencia artificial que te responde como una persona, ¿no? Por los síntomas que presenta la paciente, tal, el hallazgo de leucocitos, tal, sugiere, sospecha ahí, ¿no? Específicamente cistitis, ¿no? Aunque la paciente no tiene fiebre, los síntomas son sugestivos. La cefalea puede ser inespecífica. Tratamiento recomendado. Consiste en antibióticos y les da opciones, ¿no? Fosfomicina, nitrofurantoína. Esto es lo teórico, ¿no? Bueno, al menos en Perú y parece que México también es la sensibilidad de la E. coli a fosfomicina y nitrofurantoína todavía es alta, pero acá en Perú sensibilidad contra imoxazol y quinolonas no, ¿no? Para cistitis no debe usarse, ¿no? Y te dan la dosis, ¿no? Miren, tal cual, ¿no? Ojo, la nitrofurantoína acá es, cada 12 horas es la de liberación prolongada, pero en los hospitales tenemos la liberación simple y esas tienen que usarse cada 6 horas, ¿no? La ventaja de la fosfomicina es que es una sola dosis, pero todavía es cara, ¿no? Pero por conveniencia podría ser una inversión, creo que cuesta todavía 30 soles el sobre, ¿no? Pero esto es lo que le dieron en emergencia, obviamente en base al examen de orina, ¿no? Alta y control por consultorio de medicina. Descartar infección urinaria, pero solo le pusieron metamizol y dexametasona. Ojo, acá tengo que aclarar, no hay que usar corticoides para tratar síntomas básicos, ¿no? Es un buen antiinflamatorio, ¿no? Pero tiene efectos secundarios, pero la Dexa que tiene una vida media larga, ¿no? Entonces pueden exponerlo a efectos secundarios. El paciente puede mejorar, pero exponen a los pacientes que indiquen Dexa a efectos secundarios. No lo indiquen. Si quieren indicar algo para el dolor, indiquen metamizol, sí está bien,
o un AINES, ¿no? Si es que deciden inyectar inyectable, pero también puede ser vía oral si el paciente tolera vía oral. Ya, y este es el caso tercero, el último que vamos a ver. Este caso sí yo lo vi el 16 de diciembre en consulta en el OAISA, en la mañana, 9:47, 49 años. Yo generalmente hago la historia así, comienzo con los antecedentes para enfocarme rápidamente. Había sido operada por una colelab el año anterior, le habían hecho histerectomía por hemorragia uterina normal, psoriasis, tenía diagnóstico de psoriasis 5 años, pero solo se trataba con cremas tópicas. Y tenía diagnóstico de hipotiroidismo 8 años y se trataba con levotiroxina, 100 y 150, ¿no? Una dosis regular, ¿no? Y de hace 2 años tenía, entre comillas, cistitis, ¿no? Como una itus a repetición, y la última había sido 4 meses antes, ¿no? A la cual en agosto tomó antibióticos por 10 días. No sabe cuál, no recordaba el nombre, por eso puse solo antibiótico y con eso mejoró, ¿no? Hasta ahora viene a consulta. Y porque viene a consulta, obviamente los datos yo los he ordenado, ¿no? La paciente vino porque tenía fiebre, pues, ¿no? 38 grados había medido y dolor lumbar izquierdo desde el día anterior, o sea, desde el día 15. Pero 2 días antes ya tenía dolor pélvico, irradiaba la espalda baja, le pusieron ampollas, calmó poco. 5 días antes ya tenía cefalea, disuria, polaquiuria, tenemo vesical. Y 2 semanas antes tenía dolor en hipogastrio, que había mejorado con AINES y con fenazopiridina, perdón, ¿no? No había náuseas, no había vómitos, las funciones vitales estaban estables y no había PPL ni punto costolumbares dolorosos. El abdomen era normal, pero sí lucía enferma, ¿no? Entonces les pregunto qué deciden hacer en este caso. 49 años, hipotiroidea, cistitis a repetición, el último 4 meses, claro, 2 semanas dolor hipogastrio, 5 días cefalea, disuria, polaquiuria, 2 días dolor pélvico, calma con ampollas, un día fiebre y dolor lumbar izquierdo, y náuseas y vómitos. Aunque el examen físico es normal, les pregunto qué tratamiento decide indicar. Si se equivocan no hay problema. Y también si no se equivocan tampoco es que ya son los mejores médicos necesariamente, ¿no? Sino que puede ser que en este caso sí han tomado una decisión. Aunque a veces alguien toma una decisión correcta, pero en base a hechos incorrectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya les dije varios casos, ¿no? Decidí dar meropenem por sospecha de ITU-BLE, pero al final tenía una meningitis bacteriana el paciente, ¿no? Al final el paciente mejoró, pero no porque tenía E. coli BLE, sino porque tenía neumococo en el cerebro, ¿no? O meningococo, perdón, ¿no? En el cerebro, ¿no? No porque hice el diagnóstico adecuado, ¿no? A ver, ya, avancemos. Ya, entonces la pregunta es puntual también, ¿no? En este caso, una paciente con fiebre básicamente, pero que previamente tenía síntomas urinarios bajos, sugería cistitis, pero ya muy probablemente el caso era de una pielonefritis, ¿no? A pesar de que el PPL o el punto costo lumbar sea negativo en ese momento, ojo, ¿no? A ver, la que votaron más fue por ceftraxona, 41%, de ahí sigue meropenem, 26%, micacina, 20%, necesito el examen de orina, 10%. A ver, sí, tienes que tomar examen de orina y urocultivo, ¿no? Pero también ya hemos visto que un examen de orina puede ser falso negativo, como también puede ser falso positivo, también puede ser falso negativo, ¿no? O sea, verdad, tener infección urinaria, pero salir, entre comillas, negativo. Tanto leucocituria, ni nitritos, o sea, puede salir negativo. Ojo, aunque el urocultivo también puede salir negativo, no crean, por múltiples razones, porque la muestra la dejaron 5 horas ahí, las bacterias se mueren, ¿no? Va a salir negativo. O sea, también puede salir negativo. Entonces, tomar decisiones cuando tienes sospecha de infección, sí. O sea, yo no digo, siempre, si alguien me ha escuchado antes, soy enemigo de dar meropenémaco a todo el mundo, a todo lo que se mueva, sí, pero que si tienes sospecha de alguien que tiene infección, sí hay que dar antibiótico. Quizás no meropenem, pero sí algún antibiótico. Ahora, usar nitrofurantoína en alguien que tiene fiebre, no. Sí, ya, quizá
pudo haberse usado hasta los 2 días antes, pero ya cuando tiene fiebre ya fue, ¿no? Ya tiene pielonefritis, es lo más probable, ¿no? Entonces, nitrofurantoína solamente se usa, a pesar que en el orocultivo salga sensible a nitrofurantoína, solamente se usa en cistitis, no se usa en pielonefritis. ¿Por qué? Porque la nitrofurantoína no entra al riñón, ¿no? Solo se queda en la vejiga. Ahora, decidir entre meropenem, ceftriaxona y micacina depende de cada caso, ¿no? En este caso, este es el resumen, ¿no? Para ordenarlo mejor, ¿no? Entonces yo hice el diagnóstico de pielonefritis aguda de frente, no necesito una prueba para eso. El diagnóstico clínico es pielonefritis aguda. Yo decidí, como toleraba vía oral, yo decidí usar cefuroxima, pero la cité o dije que vuelva con los resultados. Le pedí simplemente examen de orina urocultivo, nada más, ¿no? Y obviamente teníamos que ver la evolución. Hemos visto varios casos que después de 2 días mejor el urocultivo sale sensible y se confirma el diagnóstico y se continúa el tratamiento, pero también ha habido casos que no han mejorado. Entonces regresan, se reevalúa y se cambia el tratamiento, no hay ningún problema, ¿no? O también ahí, ¿no? No lo he escrito ahí explícitamente, pero se le explica al paciente si se agregan náuseas y vómitos, si la fiebre es mayor o es intolerable, tiene que ir a emergencia, ¿no? Si es que no puede llegar a consultorio antes, ¿no? Esa es la idea de una atención, ¿no? Entonces les pregunto por el chat rápidamente si alguien ve algo en común en estos 3 casos de infección urinaria, ¿no? Una con fiebre, otra sin fiebre y otra con fiebre. Con diferentes tratamientos, ¿no? Aunque en el primero no hemos visto qué tratamiento recibió, después se los voy a decir. En la segunda le indicaron metamizol y dexametasona y en la tercera yo le indiqué cefuroxima, pero teníamos que reevaluar, ¿no? ¿Alguien puede decir? O pueden ser que no tengan nada en común. A ver, este es el control. O sea, cuando la vimos el 16, ¿no? 16 de diciembre. Pero lo es difícil conseguir citas. La paciente recién la evalué el 6 de enero. En ese momento ya no tenía síntomas, como escribo acá, tenía ya por otro problema en las manos, pero le pregunté por lo que tuvo, ¿no? Entonces, ¿qué me mencionó? Que no había mejorado con la cefuroxima, siguió con la fiebre, pero fue una posta. Y ahí le recetaron amicacina, ya porque tenían el orocultivo, pues, ¿no? Ya tenían el resultado. Le indicaron amicacina 1 gramo intramuscular por 5 días. Al segundo día mejoró la fiebre y al cuarto día ya no tenía dolor lumbar, ¿no? Y eso es que casi a fin de año, ¿no? Ya una semana no tenía ya problema de la infección urinaria, ¿no? Entonces, ¿son 3 casos de ITU? No, es la misma paciente, solo que he visto en 3 momentos distintos y visto por 3 médicos distintos. La primera vez fue vista en emergencia por síntomas urinarios bajos, pero el examen de orina, entre comillas, salió negativo, no le pidieron urocultivo y le dieron solamente un analgésico y antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Después vino a consultorio porque le dijeron que vaya a consultar medicina, bueno, por eso yo la vi. Ahí ya había agregado fiebre, aunque yo sospecho que la cefalea era por la fiebre, solo que lamentablemente eso es un problema de la pandemia también, que ahora ya los médicos o la enfermera ya no toman, ya no usan termómetro de mercurio, ¿no? Ya usan solo la pistolita nada más. Y a veces te la ponen así, ¿no? Lejos, ¿no? Algunos pocos te la ponen directamente en la frente, ¿no? Entonces, la fiebre da cefalea, la temperatura elevada da cefalea. Yo me acuerdo cuando tuve COVID en el 2023, me sentía pésimo, tenía malestar, dolor de cabeza, pero tenía esa pistolita, inclusive que tenía doble, ¿no? Para la frente y para el tímpano, entre comillas, y me marcaba máximo 37,9. Oye, pues yo me siento mal, ¿no? Y ahí tenía el termómetro de mercurio empolvado, entonces lo voy a usar, 37,9, 39,4, no, 39,2. Era por la fiebre, el malestar, ¿no? Entonces esa pistolita ya no debe usarse, ¿no? Sobre todo en casos que están sospechando de que tienen fiebre, ¿no? Acá Stephanie escribió, dice examen de orina normal. Sí, pero ya hablábamos, o temprano, no sé si estabas tú, que
la leucocituria y los nitritos tienen sensibilidad 80% menos, ¿no? O sea, hay falsos negativos. Ningún examen es 100% positivo y también vuelvo a recalcar, y eso es lo que más yo hablo en las visitas médicas, que también es falso positivo, ¿no? Pues este cuadro es clásico, tiene síntomas urinarios bajos, y nadie le dio tratamiento antibiótico, fiebre y dolor lumbar unilateral. ¿Qué después? ¿Necesitan un examen de orina necesariamente para hacer el diagnóstico? Lo que sí necesitamos es urocultivo, ¿no? Ahora, el problema hubiera sido si el urocultivo salía negativo. ¿Qué antibiótico usar si no mejoraba con cefuroxima o micacina? ¿No? Esa es la discusión, pero en este caso sí salió positivo, ¿no? Porque, ojo, vuelvo a recalcar también, el urocultivo tiene también sensibilidad no del 100%. También hay falsos negativos. Y obviamente ya como no consiguió cita en el Loaiza, la paciente tuvo que ir a una posta, ya con los resultados, y el médico tomó la decisión de dar antibiótico de acuerdo al urocultivo, ¿no? Obviamente en posta no puede usar meropenem, ¿no? Pero ¿quién le va a dar meropenem en Navidad, pues, ¿no? Entonces tomó una decisión y funcionó. Lo que hubiera, lo más fácil que no vaya a la emergencia del hospital y iban a chotear, ¿no? Porque el examen de orina era negativo, tal cual. Y eso pasa, en lugar de evaluar a la persona, ¿no? Nosotros somos médicos, no atendemos papeles, atendemos personas. Los papeles se equivocan. Eso lo digita alguien, a menos de lo se lo digita alguien. Se equivocan, varias veces ha pasado. Se han equivocado en la transcripción. Quién sabe si a veces se equivocan de nombre también. Pero la mayoría, ahora, inclusive las visitas, en algunos, yo, quien ha pasado visita conmigo sabe que yo ni veo los exámenes auxiliares. Yo hablo con la paciente, con la persona. Ahí está el diagnóstico, no está en el papel, no está en el análisis, no está en el hemograma, ahí no está el diagnóstico. El diagnóstico está en el paciente. Obviamente hay ciertas enfermedades que sí necesitamos exámenes auxiliares, en hematología, en oncología, etcétera, sí, pero en otras cosas no. El cuadro clínico puede ser suficiente para tomar decisiones. Y si mejora con un medicamento, con una infección, es porque era infección bacteriana, ¿no? A ver, ahora sí, o sea, se preguntarán dónde está el tema de los fármacos, prescripción de fármacos. Yo hice un curso, no lo vamos a hacer acá porque no tiene sentido en 1 hora, 2 horas, y se los dije desde el inicio, ser los expertos en recetar medicamentos. Pero yo había visto esto, miren, ya desde antes de pandemia, en enero de 2020, y había este problema, ¿no? Los médicos salen sin saber recetar, no saben recetar. Entonces, diseñé un curso virtual, enteramente virtual, por un aula virtual, ya no existe, se llama Edmodo. Y lo que hacíamos era, con casos, aplicar esta guía de la buena prescripción de la OMS. Pueden ver algunas charlas que hice de ese curso en ese QR, o lo pueden buscar en el canal, ¿no? Básicamente, el proceso de prescripción razonada de medicamentos o de fármacos tiene pasos. Lamentablemente, la mayoría de médicos se van de frente al paso 4, ¿no? Tiene un síntoma, voy a tratamiento. Tengo un análisis, voy a tratamiento. No, así no es. Lo que tengo que definir, y eso está escrito, y esto, bueno, la OMS lo ha, digamos, ordenado de una manera esquemática, pero eso es la medicina en realidad, ¿no? Que tiene que definir el problema del paciente, o sea, el diagnóstico. No fiebre y mi tratamiento es paracetamol o metamizol, nada más. No, tengo que hacer el diagnóstico. ¿Qué tipo de infección tiene? Ojo, después que tengo el problema o el diagnóstico, debo escoger un objetivo de tratamiento. Con una enfermedad, el paciente tiene fiebre, tiene dolor, tiene malestar y también tiene la bacteria. No solamente dar antibiótico, también tengo que calmar el malestar, también tengo que calmar la fiebre, etcétera, si molesta mucho. Entonces, no solamente es dar antibiótico en una infección y nuevamente para otro tipo de enfermedad también. Entonces se debe ver objetivos y para cada objetivo hay un tratamiento. Cuando ya tengo esto, o antes, mejor dicho, de hacer eso, tengo que ver qué tratamiento es el adecuado para este caso y para eso tengo que saber efectividad y seguridad. Y esto tengo que saberlo de antes. No, ya, obviamente, si no lo sé de antes, lo puedo hacer en ese momento, pero me va a tomar tiempo. Y recién con todos estos puntos ya especificados correctamente, inicio el tratamiento. Les doy un ejemplo, ¿no?
alguien que viene con hipoxemia, tiene taquipnea, yo sospecho neumonía, ya, doy el antibiótico, pero al final yo no pregunté o no vi, no tenía crépitos, vi la placa, o le tomé una placa y no había infiltrados, pero yo sigo pensando en neumonía y no pienso en tromboembolia pulmonar. El paciente no va a mejorar con antibióticos, porque el diagnóstico no era neumonía, era tromboembolia pulmonar. Entonces no es solamente recetar, no es solamente indicar un fármaco, es hacer el diagnóstico correcto. Y bueno, también si es que amerita cada caso, los siguientes pasos es lo que les dije en los dos casos anteriores, ¿no? Dar información, instrucciones, advertencias, supervisar el tratamiento, citar al paciente. Bueno, en el caso de hospital es difícil que el paciente regrese tan rápido, al menos por consulta. A veces ya en algún momento lo que hago es que le digo, búsqueme en el pabellón, ¿no? O búsqueme si no le dan cita para algo adicional, ¿no? Pero tengo que evaluarlo. Y ahí es donde ustedes también aprenden. Si el paciente no hubiera venido, yo me hubiera creído que la paciente mejoró o regresado. Y eso que mejoró, pues no mejoró por el tratamiento que yo le di, mejoró por la micacina. Pero si no hubiera venido y yo no le hubiera preguntado, hubiera asumido que mejoró por la cefuroxima. No. Ahora, otros pacientes que hemos visto sí mejoraron con cefuroxima. Otros pacientes que hemos visto sin fiebre, sin dolor lumbar, sí han mejorado con nitrofurantoína. Pero los he seguido. Pero si ustedes no los citan, no los reevalúan, no van a saber qué pasó con el paciente. Van a seguir creyendo que una cefalea se trata con metamizol de semetasona, o que la cefalea tensional se trata con captopril sublingual, y etcétera, y etcétera. Puedo enumerar acá varios diagnósticos inadecuados y tratamientos inadecuados, ¿no? Realmente la mayoría de casos que tengo en el canal son así, ¿no? Casos que tienen diagnóstico inadecuado y se reevalúa el diagnóstico y se da tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, el resumen de esto es, digamos, que lo que uno tiene que saber, y ojo, el punto 3 también es más amplio, y eso no se puede hacer en un día o en un solo curso, perdón, una sola semana siquiera, ¿no? Ok, para finalizar, la prescripción razonada de medicamentos son estos 6 puntos. Definir el problema del paciente, que es el diagnóstico, especificar el objetivo de tratamiento. Esto es un chamba que tiene que buscar, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo al objetivo terapéutico, qué fármaco es efectivo y seguro. Ya saben esto, inician el tratamiento a una dosis y tiempo pertinente. Tienen que dar información sobre el tratamiento, sobre los efectos secundarios. Tienen que dar instrucciones de qué hacer y qué no hacer, advertencias si la enfermedad empeora, dónde tiene que acudir. Yo generalmente no doy mi teléfono, pero a algunos sí les doy, o les digo que vengan al hospital, etcétera, ¿no? Es su paciente, no es que ya lo trato y mejor que no venga conmigo, ¿no? O al contrario, ¿no? Si se me equivoqué, aprendo de ahí, pues, ¿no? Sí, pues me equivoqué en ese diagnóstico, pero lo peor es que se crean que hicieron el diagnóstico correcto porque el paciente no vino y no es así necesariamente. Eso es supervisar también. Y a veces también detener tratamiento y cambiarlo por otro, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿Y cómo defino el diagnóstico? Porque nuevamente, si ustedes comienzan el paso uno incorrecto, van a seguir incorrecto todo lo demás. ¿Qué problemas vemos acá? No acá, o en general en los últimos tiempos es que vienen con la etiqueta. ITU, 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 ITU. Y también hay otras etiquetas, ¿no? ACV para los problemas de cefalopatías, hay neumonías o EPIT para las hipoxemias, hay varias etiquetas. No, o sea, es lo peor que seguir la etiqueta, que es lo que llamábamos antes jalar flecha, ¿no? O hacer la inercia, seguir en lo mismo, ¿no? Ojo, si el paciente tiene el diagnóstico correcto, va a mejorar. Si llega a ustedes con una etiqueta y llega con síntomas todavía, lo más probable es que el diagnóstico no sea el correcto. Mejor cámbienlo o amplíen el diagnóstico diferencial, ¿no? Los diagnósticos no son solo resultados de laboratorio, no se pueden equivocar, falsos negativos, falsos positivos. Los informes de ecografía peor todavía. Se transcriben, lo de tomografía también se pueden equivocar, lo de resonancia quizá menos, pero también se pueden equivocar. He visto varios casos, sobre todo en cerebro. Para lo cual tienen que plantear ustedes probabilidad pretest. Y solamente lo pueden hacer con una adecuada toma de... Y podría quedarme ahí. Pero también
por un adecuado examen físico, no necesariamente del pie a la cabeza, simplemente si el paciente tiene dolor abdominal, tengo que saber examinar el abdomen. Si el paciente tiene hipoxemia, tengo que saber examinar el tórax. Ya, si el problema tiene una encefalopatía, sí, que saber examinar neurológicamente. Si el paciente tiene artritis, tengo que saber examinar articulaciones, etc. Y si voy a pedir un examen auxiliar, ya, ok, pídalo, pero si es pertinente. Pero de ese examen auxiliar yo tengo que saber o buscar sensibilidad, especificidad y los likelihood ratio. ¿Para qué? Para aplicar el nomograma de Fagan. No quedarse solamente o pensar, que la mayoría cree, examen auxiliar positivo, diagnóstico 100%. Examen auxiliar negativo, descarto la enfermedad 100%. No, no es así. Ok, si no la conocían, esta es la guía de la buena prescripción. Si la pueden bajar, es libre. Y miren, es del 90, y del 90 en español. En inglés era de antes todavía. Pero hasta ahora, ¿quién la enseña o quién la usa en las facultades de medicina? No sé si solo de Perú o de otros países también. A ver, César pregunta, en las claves que nos dio, ¿se le daría ceftraxona en el caso aún no tengamos el examen? Sí puede ser válido ceftraxona, pero es más difícil. O sea, yo no soy partidario de usar inyectables de ningún tipo. Si el paciente tolera vía oral es mejor, siempre va a ser mejor y más fácil de tomar, ¿no? Y hasta más barato. Las pastillas siempre van a costar más barato. Pero a veces los pacientes hasta te piden inyectables ellos de frente, ¿no? Pero si hay náuseas y vómitos, sí, pues ni modo, tienes que usar inyectables. Puedes usar los ceftriaxona si el paciente no está tan comprometido para decidir hospitalización, pero mejor sería, si decide usar endovenoso, hospitalizarlo, ¿no? Para darle endovenoso, ¿no? Pero sí, también pudo haber sido válido ceftriaxona. Y ojo, algunos casos hemos visto que han mejorado en hospitalización, o sea, porque ya vinieron, ¿no? El diagnóstico correcto, pielonefritis, le indicaron ceftriaxona endovenosa mientras salía el urocultivo, mejoraron, ya no tenían fiebre, 2 días, comían, tenían apetito y ya se sentían mejor, ¿no? Al quinto día viene el urocultivo y sale resistente a ceftriaxona. No, el paciente mejoró con ceftriaxona. Entonces, puedo continuar con ceftriaxona o darle alta inclusive con cefuroxima, ¿no? Pero ha mejorado. 5 días ya no tenía síntomas, ya había mejorado la infección. Eso también va a pasar, les va a pasar, pero ¿qué deciden la mayoría de médicos? No, resistente a ceftriaxona. ¿El paciente mejorado? No, resistente a ceftriaxona. Me lo pende 7 días. ¿Para qué? El paciente ya había mejorado. Entonces, eso también, ¿no? Es difícil, y sobre todo acá en Perú, y eso lo mencionan las visitas, ¿no? A veces no es solo que en los tratamientos no sean eficaces por el diagnóstico incorrecto o porque resistencia bacteriana en caso de antibióticos, pero también lo hemos visto en hipertensión arterial, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Es que en Perú no hay una norma, digamos, establecida o fija que los medicamentos que usemos sean bioequivalentes, ¿no? O sea, no es obligatorio. Confiamos en que los medicamentos genéricos que usamos son iguales a los originales, ¿no? Porque lo que leemos todos nosotros en las guías, en las revisiones sistemáticas, en metaanálisis, todos esos ensayos clínicos son con medicamentos originales, sobre todo los primeros, o medicamentos bioequivalentes, comprobados en laboratorio. Pero acá no hay eso. O pocos laboratorios tienen en Perú eso. Pero en las farmacias te venden de cualquier laboratorio, ¿no? Eso de que te ponen la marca, eso es copia, ¿no? Confiamos y si mejora, bien, pues, ¿no? Pero si no mejora, ¿qué hacemos? Entonces, eso es lo que todavía está en la nebulosa, ¿no? ¿Cuántos medicamentos, cuántos tratamientos acá en el Perú fallan por eso, ¿no? Por no ser bioequivalentes, ¿no? Hay algunos pocos estudios de bioequivalencia en algunas tesis y algunos artículos que han demostrado que no son bioequivalentes, ¿no? Algunos antibióticos, fluconazol, dicloxacilina e inclusive algunas metforminas, ¿no? Pero bueno, ya eso ya es otro tema, ¿no? Pero nuevamente, ¿de qué vale que escojamos esa es la idea de esta charla, ¿no? Un medicamento bioequivalente si al final el diagnóstico era otro, ¿no? Y es en lo que se falla últimamente, ¿no? En los hospitales, al menos lo que yo veo en el hospital Baiza, ¿no? Alguien levantó la mano Una y pregunta Yeshua, creo, rápida. ¿no?
Tengo entendido que la prevalencia de colibre es bastante más alta aquí en Perú. En caso de que veamos infecciones, por ejemplo, pielonefritis no complicadas, ¿esa prevalencia de colibre sería relevante como para elegir de frente meropenem o micacina o elegimos ceftriaxona, ¿no? A ver, si un paciente viene en shock séptico, sí, no voy a elegir cefuroxima, no sé si ceftriaxona puede ser. Peor si tengo el dato que el paciente ha tenido infecciones urinarias previas, ¿no? Quizás sí podrías elegir meropenem del inicio y corregir y desescalar, porque también puede hacer eso. Inicias meropenem, paciente con shock séptico y con el celular cultivo sensible a ceftriaxona desescalas, no hay ningún problema. De verdad, o sea, hay gente todavía que piensa, médico, no, si ya inicié con meropenem, tiene que seguir con meropenem. No, puedes escalar de acuerdo al cultivo, por eso se toma cultivos. Y también puede pasar lo contrario, ¿no? Inicio ceftriaxona ya no está en shock séptico, el paciente no va bien, sigue con fiebre, ahí no puedo saber si es equivalente o no equivalente, ya, igual tengo que tomar una decisión. 2 días sigue con fiebre, tengo que cambiar antibiótico. El cultivo va a demorar todavía. Se trazona 2 días con fiebre, ni modo, ¿qué me queda? Nos ha pasado, ya cambiando el tema de la ITU, ahora no sé si es publicable o no, pero quisiera publicarlo. Pacientes con celulitis, nada más. Aprovechar y les pregunto, ¿cuál es el tratamiento de celulitis en pierna? Cualquiera. Solo escribirlo o decirlo. Así, ni siquiera las dosis, ¿no? ¿Qué tratamiento? Teóricamente acaban de terminar un curso llamado Medicina Tropical, ¿sí? Así se llama. Infectología, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Dicen, ¿para qué preguntó Yeshua? Bueno, cefalexina, Alejandro menciona. Ya. La elección en celulitis es penicilinas, dicloxacilina o oxacilina. Puedes usar cefalexina, sí, porque cubre, es una cefalosporina primera que cubre también gran positivos, pero es mayor, ¿no? Es de más espectro. En celulitis es estafilococo o estreptococo. Pero lamentablemente vemos todavía hasta cuando ha sido un par de semanas que estaba en el hospital. Pacientes que ingresan con indicación, ceftraxona, clindamicina. No tiene sentido. La clindamicina cubre más anaerobios y la ceftraxona cubre gran negativo. ¿Dónde entra ahí? Ya, la clindamicina sí se describe que puede cubrir algunos estafilococos, pero no estreptococos. Pero le indican eso. Ya, entonces le cambiamos y hasta antes de pandemia la mayoría de pacientes mejoraban con oxacilina, ¿no? Al día siguiente, literalmente. Tengo un caso ahí en el canal también de celulitis, que es dramático, celulitis facial, que le habían indicado cestraclinda. Y le cambian la oxacilina y el cambio es dramático en un día, o menos de un día. Pero este mes he visto lo mismo, celulitis en pierna. No sé, por alguna razón ya no estoy viendo celulitis facial. El cambio de oxacilina, 2 días no mejoran. Peor, vi un caso que yo no lo había visto al inicio. 7 días con oxacilina y no mejoraba. Oye, ¿por qué si es lo mismo? Caballero, tengo que cambiar, pues, ¿no? Tuvimos que cambiar a vancomicina, celulitis. Adquirir en la comunidad, obviamente, ¿no? La celulitis no, casi nunca, muy raro es que sea dentro del hospital. Y como vancomicina mejoraron, pues, ¿no? En un día, dos, básicamente, ¿no? Y tuvieron que quedarse los 7 días, pues, ¿no? Entonces, sí yo pienso que este es otro problema de la pandemia, que ya hay más gérmenes resistentes, incluyendo los B, que ya eran de antes de pandemia, pero debe haber aumentado. Pero la decisión de usar un antibiótico, que ahí no hay otra cosa, después que sigue colistina, debe ser de acuerdo al caso clínico. Si es de vida o muerte, sí, un shock séptico, sí, elegiría meropenem. Pero si es un paciente que solo tiene fiebre, vómitos, podría darle la chance a ceftraxona y ver la evolución clínica. Si va bien, continúa con ceftraxona. Si va mal, le cambio, no hay ningún problema. Pero para una cistitis aguda, no. Ninguna indicación de solamente es nitrofurantoína, fofungicina, y se los dice ChatGPT. No, ChatGPT no. Gemini, la inteligencia artificial. Está en la bibliografía, ¿no? ¿De dónde saca inteligencia artificial ese concepto? De la bibliografía que está en internet? Para cistitis aguda es nitrofurantoína o fofungicina. No hay otro tratamiento. Pero si no tratan la cistitis aguda, cuando deben tratarla, se complica, como lo que han visto con el caso, con el segundo caso, ¿no?
Al final lo que les he presentado son dos pacientes, nada más. Solo que la segunda paciente la dividí tal cual como llegó al hospital, ¿no? Así llegó al hospital, con historias distintas. Y miren, nadie le había sacado el dato que era hipotiroidea, ¿no? Y tenía hipotiroidismo. Ahora, eso no tiene nada que ver con la infección urinaria, pero para que vean que una historia clínica puede ser distinta tan solo en los antecedentes dependiendo quién la tome, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Joshua. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda, queja? Ah, preguntas, bueno, si no a mí, bueno, los que elijan o vayan a elegir rotar conmigo a cualquier tutor. Lo peor que les pueden decir es no, lee, pero donde se aprende más también es en esto, ¿no? En las preguntas, en los debates, en las dudas, en resolver dudas, ¿no? Ya, yo puedo decir leer, porque también lo he dicho, vayan a leer, pero no leen, porque entonces a veces ya ahí tengo, silencio, pues, ¿no? Hasta que empiezan, o tengo que bajar el nivel, ¿no? Ya, si preguntarles ya lo más básico para volver a llegar a la pregunta inicial, ¿no? Pero pregunten, pues si no, al final van a ver que el externado es solamente una explotación y que les hacen hacer el trabajo de los técnicos, ¿no? Así que aprovechen en sus rotaciones a preguntar, ¿no? Y a leer también de cada paciente, ¿no? Ok, si no hay preguntas, espero que les vaya todo bien. Gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Ok, chao.